Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es Pepe. Tengan una muy hermosa noche, hermanos. Ese es mi deseo para ustedes y que sea Dios bendiciéndoles. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio de la palabra de Dios de este martes 11 de octubre. 10 de octubre me parece, 10 de octubre. Ay, perdón, octubre no, noviembre, 10 de noviembre de 2020. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes, hermanos. Como sabrán, parte de esta cuarentena hemos tenido un devocional semanal de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando diferentes capítulos de la Escritura. Ya concluimos con la epístola de los Romanos y ahorita estamos estudiando Primera de Corintios, y hoy precisamente nos toca estudiar Primera de Corintios capítulo 5 versículos del 1 al 13. Es un capítulo muy breve, hermanos, y Pablo todo el tiempo habla de lo mismo. Es decir, Pablo tiene un solo título para este capítulo. ¿Por qué? Porque hay capítulos que a veces están divididos en diferentes partes con diferentes títulos, pero este capítulo 5 tiene un solo título y trata todo sobre lo mismo, y es un caso de inmoralidad juzgado. Es un tema un poco complejo, hermanos, pero hoy con la gracia de Dios vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Pero antes vamos a leer la Biblia, hermanos. Acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 13. Dice la Biblia: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Muy buenas noches, hermanos. Esto fue la lectura de la palabra de Dios de 1 Corintios capítulo 5 versículos del 1 al 13. Vemos que Pablo habla acerca de la inmoralidad que había dentro de la iglesia de Corinto. Como recordarás en nuestro tema de hace 8 días, te di un pequeño contexto de lo que era la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia llena de obras, llena de frutos del Espíritu, llena de dones del Espíritu Santo. Pero había un pequeño y al mismo tiempo gran detalle en esta iglesia de Corinto, que eran muy liberales, estaban envanecidos, había disensiones, habían pleitos, había inmoralidad dentro de la iglesia. Es decir, era una iglesia llena del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo eran liberales, eran permisibles, eran inmorales, permitían el pecado dentro de la iglesia. Y ese es un parte del contexto de esta iglesia, amigo mío, para poder entender lo que Pablo quería decir en el capítulo 5 y que hoy se aplica a nuestros tiempos. Pablo dice en el versículo 1 que él ha oído que entre la iglesia hay fornicación, y tal fornicación ni siquiera se nombra en los gentiles, en aquellos que no son judíos. Dice tanto que alguno, y menciona el ejemplo de una persona que estaba dentro de la iglesia, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Amigo, para que me entiendas qué es lo que quería decir Pablo, es que había fornicación dentro de la iglesia, había inmoralidad, había pecados dentro de la iglesia. Es como si yo, amigo mío, que soy cristiano y que me llamo cristiano, es como si yo tuviera a mi mamá por mujer.
siendo mujer de mi padre. Ese era uno de los pecados que había en la iglesia de Corinto y Pablo lo menciona como ejemplo. Dentro de ustedes hay alguno que tiene a la mujer de su padre. Y después Pablo dice en el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. La iglesia de Corinto estaba envanecida, amigo mío. Alardeaban de sus dones, alardeaban de sus obras, alardeaban de los frutos del Espíritu que había en ellos, alardeaban de las lenguas, de la profecía, de la sanidad, de los milagros, alardeaban de todo eso, amigo mío, y estaban envanecidos porque dentro de la iglesia permitían que hubiera esta clase de personas. Y no solo esta clase de personas, sino que además de todo los consideraban hermanos en Cristo. Y Pablo dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Fuera de que la iglesia, amigo mío, lamentara, gimiera, pidiera perdón a Dios, estaban envanecidos. Pablo dice, deberías de lamentarte para que fuera quitado de en medio de ustedes ese perverso. Y dice después Pablo que él estaba ausente en cuerpo, presente en espíritu, y que él ya ha juzgado a ese hombre. Dice, como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y después Pablo menciona unas palabras muy fuertes en el versículo 5, pero también muy verdaderas. Dice, el tal, hablando de aquel que había hecho ese pecado en medio de la iglesia, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amigo, aquí lo que Pablo quería decir es que esa persona tenía que ser echada fuera de la iglesia para que fuera entregada a Satanás. ¿Qué quiere decir con esto entregada a Satanás? No quería decir que iban a echarlo de la iglesia y de repente iba a quedar todo endemoniado y que se le iban a meter un montón de cosas a su cuerpo. No, amigo mío, no quiere decir esto. Lo que Pablo quería decir es que fuera entregada al mundo. Que fuera ya, que lo sacaran de la iglesia para que recibiera un trato de Dios. Aquí quiero leerte un pequeño comentario que trae mi Biblia respecto a este versículo. Dice el comentario, entregar a alguien a Satanás significa que la iglesia debe quitar a la persona inmoral de la comunión con los demás y devolverla a la esfera de Satanás. Así quedará expuesta a las influencias destructivas del pecado y de lo demoníaco. Esta disciplina tiene dos propósitos. Propósito número 1, que el transgresor al experimentar los problemas y el sufrimiento físico se arrepienta y llegue a ser salvo. Propósito 2, que la iglesia se libre de la vieja levadura, es decir, de las influencias pecaminosas, para que el pueblo de Dios se convierta en el nuevo pan de sinceridad y de verdad. La iglesia de hoy puede adoptar la misma actitud al procurar la salvación de alguien que ha dejado la vida cristiana y ha regresado al mundo. Es un pequeño comentario que a lo mejor nos puede abrir un poco más el panorama, amigo mío. ¿Sabes por qué Pablo decía esto? Porque Pablo quería velar por la integridad de la iglesia. Amigo, yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene su propia congregación, ya sea en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Monterrey, en donde estén. De seguro tú te congregas en algún lugar. Ahora imagínate que hubiera alguien dentro de la congregación donde tú estás, un joven a lo mejor, y que tuviera a su mamá como su esposa, siendo todavía su mamá esposa del papá. Amigo mío, para ti sería sano, sería espiritual, sería algo íntegro tener esa persona dentro de la iglesia. ¿Verdad que no? Es absolutamente contrario aún a lo racional, a lo lógico, a lo obvio. Por eso Pablo decía, tal persona es entregada a Satanás para que pueda ser salvada su alma, su espíritu en el día de Jesucristo. Y Pablo da la explicación de por qué dijo eso en el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Pablo citó las mismas palabras que el Señor Jesús había dicho años atrás. Poca levadura leuda toda la masa. Y así es, amigo mío. ¿Sabes qué es la levadura? La levadura, amigo mío, es un polvo, que si tú se lo echas a una masa de pan, la masa va a empezar a inflar exponencialmente. Mientras más tiempo dejes la levadura con la masa sin cocer, la levadura cada vez va a hacer que el pan, la masa, infle más. Los bolillos inflan, amigo mío, porque les echan levadura.
Los roles de canela que a lo mejor muchas veces has visto de Bimbo o caseros como sea, inflan porque les echan levadura. Y Jesús dijo esas palabras y Pablo las cita: poca levadura leuda toda la masa. Cuando tú le echas levadura a un pan, amigo mío, no hace falta que le eches 1 kilo de levadura, no. A lo mejor tu masa pesa 2 kilos, pero tan solo hace falta echarle una cucharadita para que leude todo. Amigo mío, por eso Pablo decía que esa persona debía de ser expulsada, no tener comunión con ella, amigo mío. ¿Qué pasaría hoy si yo empiezo a juntar con malas amistades, me empiezo a juntar con chavos que roban, me empiezo a juntar con chavos que se drogan, me empiezo a juntar con chavos que beben, me empiezo a juntar con chavos que andan en malos pasos? Y no me junto con ellos para predicarles, no, sino simplemente me junto con ellos para ser amigos. ¿Qué va a pasar con mi vida, amigo mío? Tarde o temprano, por la influencia de ellos, voy a caer. Poca levadura leuda toda la masa. Y Pablo después les dice en el versículo 7 y 8: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Quítense la levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esto es hermoso, amigo mío, porque los judíos celebraban una Pascua, y en esa Pascua, amigo mío, comían precisamente panes sin levadura. Y dice aquí Pablo: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificada por nosotros, así que celebramos la fiesta no con vieja levadura ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y más adelante Pablo dice en el versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Esto es muy cierto, amigo mío. Pablo dice: ya os he escrito que no os juntéis con fornicarios. Y pone de ejemplo idólatras, avaros, ladrones, pone otros ejemplos de diferentes pecados. Y Pablo dice: y no me estoy refiriendo a los que están en el mundo, porque si tal fuera el caso, tendrían que salir del mundo. Y esto es una realidad, amigo mío. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Si no quieres juntarte con pecadores, amigo mío, te invito a que te vayas a vivir a la Antártida. Es algo ilógico, ¿no crees? Jesús nos ha puesto en este mundo, en este perverso siglo XXI, con un objetivo: ser luz, ser sal. Ser luz, ser sal. ¿Cuál sería, de qué aprovecharía, amigo mío, que yo viviera en la Antártida? ¿Acaso podría estar predicando por este medio? Por supuesto que no. Por supuesto que no. A diario te topas con gente idólatra, con gente avara, con ladrones, con fornicarios. A diario. Es más, tu misma familia o mi misma familia tienen cada uno de estos pecados y aún más. En ese caso, si fuera así, amigo mío, no conviviríamos con nadie. Seríamos como la comunidad Amish o como los menonitas, que viven totalmente apartados de la sociedad. Hay que entender una diferencia muy importante, amigo mío. Una cosa es que yo agarre y me vaya a meter ahorita a un antro o a un lugar de mala muerte para supuestamente predicar. Eso sería algo absurdo de mi parte, amigo mío, porque en un antro o en un lugar de mala muerte tú ves cosas que no deberías de ver, aunque quieras predicar. Pero otra muy diferente es totalmente vivir como ermitaño. Si estás en esta tierra, es para que des testimonio. No porque en tu trabajo haya mala influencia vas a renunciar. No, amigo mío, eso sería absurdo. No porque yo en mi salón de clases haya muchos chavos que no son cristianos, voy a abandonar la escuela. No, amigo mío, es en esos lugares donde Dios nos ha llamado a ser luz, a ser ejemplo. Y Pablo es lo que dice. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Sería fácil, ¿no, amigo mío? Sería hermoso, sería totalmente pacífico que viviéramos en Alaska o en la Antártida o en cualquier lugar remoto de este mundo, porque no habría quien se opusiera a nuestra verdad, porque no habría idólatras, porque no habría avaros, porque no habría fornicarios. Sería hermoso. Pero entonces, ¿dónde quedaría nuestro testimonio? ¿A quién le seríamos ejemplo? ¿Sí me entiendes, amigo?
Y Pablo dice en el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que pone la condición, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. A esto se refería Pablo, amigo mío, y es a lo que hoy te quiero exhortar e invitar. No comas ni siquiera, como dice Pablo, con aquel que llamándose hermano, que llamándose cristiano, que llamándose hijo de Dios, es fornicario, es avaro, dice groserías, o es malediciente, como aquí dice Pablo, es idólatra, es borracho, es ladrón, con toda aquella persona, amigo mío, que hoy tú conozcas, que se llama cristiano, pero que no tiene nada de cristiano y que al contrario peca de una manera gigantesca, con el tal. No comáis, amigo mío, porque eso es un vituperio y una blasfemia al nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo me vería yo, amigo mío, conviviendo con disque hermanos en Cristo, pero que esos hermanos son homosexuales o que esos hermanos son asesinos? ¿Dónde está el honor del Señor Jesús? ¿Dónde está la dignidad del Maestro? ¿Dónde está donde yo me debería de parar por la verdad? Amigo mío, a mí me ha tocado ver jóvenes, tristemente, pero así es, me ha tocado ver jóvenes que dicen, yo soy cristiano. Y en una ocasión me toqué con una chica que me decía, es que yo soy cristiana, yo amo a Dios, yo soy hija de Dios, es más, ya me bauticé. Y yo dentro de mí benignamente decía, está bien, le creo. Y un día la vi, amigo mío, la vi vestida de una manera tan indecente, y dentro de mi corazón dije, gracias Dios, porque todo sale a la luz, esa muchacha no tiene nada absolutamente de cristiana. Y así pasa, amigo mío, hay gente que se llama cristiana, pero de que de cristianos no tienen ni un gramo. Con los tales ni aún comáis, porque es vituperio para el Señor Jesús. Es un vituperio para el Maestro. ¿Por qué crees que el Maestro odiaba la hipocresía de los fariseos? Porque ellos se expresaban de sí mismos como alguien recto, como alguien puro, como alguien intachable y irreprensible. Pero dentro de sus vidas estaban sucias, puercas, inmundas. Jesús por eso odiaba el comportamiento de los fariseos. Y aún así, a veces el Señor Jesús les predicaba y les hablaba, pero ellos no querían. Amigo mío, Pablo tuvo mucho cuidado con todas las palabras que dijo en este capítulo, y concluye con 2 versículos muy importantes, porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Amigo mío, no juzgues el pecado de tu vecino, no juzgues el pecado de tus autoridades, no juzgues el pecado de la gente que pasó a tu lado, no lo juzgues, amigo mío. Sí, cárgate, sí aborrece ese pecado, sí indígnate por ese pecado, pero no lo juzgues. Eso es muy diferente, amigo mío. Es como si ahorita yo te dijera, ay, es que mi vecino es un borracho, es un sucio borracho. No, amigo mío, eso es juzgar. No, sí me puede causar indignación y compasión también su borrachería, pero no los juzgues, porque Dios los juzgará. Pero después añade Pablo, quitad pues a ese perverso entre vosotros. Pablo aquí está hablando de la integridad y la santidad que debe de haber en la iglesia. En la iglesia, amigo mío. Y con esto, amigo mío, no te quiero decir que si alguna vez llega un homosexual a la congregación donde tú asistes, inmediatamente lo saquen del lugar. No, amigo mío, no es así. Pero si es homosexual y empieza a llamarse cristiano, llamarse hijo de Dios y empieza a hacer cosas que no son lícitas ante los ojos de Dios dentro de la iglesia, quiten ese perverso en medio de vosotros. Es lo que Pablo decía. Porque ese joven que decía que amaba a Dios, que era hijo de Dios, que era hermano, andaba con la mujer de su padre, el padre estando con vida y además era la madre, era su propia madre. O sea, este joven había cometido variedad de pecados. En primer lugar, fornicación, también incesto, o sea, y se llamaba hermano. Por eso Pablo dice, quitad a ese perverso de entre vosotros. Es un capítulo muy complejo, hermano, bastante profundo, bastante a lo mejor también difícil de entender, pero a grandes rasgos es lo que Pablo quiso decir. Dios los bendiga a todos, hermanos. Les mando un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús a todos y cada uno de ustedes. Saludos, hermano Genaro. Dios lo bendiga mucho. Saludos
amada hermana Mari Bustamante, Dios la bendiga mucho. Saludos, Abril. Son algunos de los que veo por aquí conectados. Entonces, hermanos, amigos, Dios los bendiga mucho. Estamos aquí para servirles. Tengan excelente noche y los invitamos a que nos puedan acompañar en nuestras siguientes transmisiones. El día viernes los esperamos a las 11 en punto de la noche y el día viernes a las 11 de la noche y el día domingo a las 10 en punto de la noche. Dios los bendiga, hermanos.